¿Alguna vez has sentido que personas llenas de orgullo y vanidad han intentado humillarte? La Biblia nos recuerda que Dios ve todo y no deja sin respuesta el sufrimiento de sus hijos. En el 1 Pedro 5:6 Dios se nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Este versículo nos revela una verdad profunda. Cuando el mundo intenta rebajarte, Dios es quien te levanta. Hoy exploraremos cómo el Señor transforma la humillación en exaltación, cómo usa las pruebas para fortalecer tu carácter y cómo Él actúa en favor de los que confían en su justicia. Si alguna vez has sido menospreciado por alguien que se cree superior, este mensaje es para ti. Porque lo que el enemigo intenta usar para tu derrota, Dios lo convierte en el camino hacia tu victoria. ¿Estás listo para ver cómo el Señor enaltece a los que confían en Él? Cuando las personas narcisistas te humillan, es fácil caer en la desesperación y preguntarse: ¿por qué Dios permite que el orgullo de otros aplaste a quienes intentan caminar en rectitud? Es en esos momentos cuando el corazón se llena de dudas, cuando la injusticia parece triunfar y cuando el alma clama en silencio por una respuesta divina. Pero lo que el mundo ve como derrota, Dios lo ve como una preparación. La Escritura nos recuerda que el camino de la exaltación siempre pasa primero por el valle de la humillación. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Santiago 4:6. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será el punto de partida de una elevación que nadie podrá detener. La historia de la humanidad está marcada por aquellos que fueron menospreciados antes de ser levantados por la mano de Dios. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, quienes, movidos por la envidia, lo arrojaron a un destino que parecía una condena. Pero Dios estaba escribiendo una historia mayor. La humillación de José en la casa de Potifar y su injusto encarcelamiento no fueron el final, sino la preparación para su exaltación como gobernador de Egipto. El mismo José, años después, pudo decirles a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Lo que parecía una ruina era en realidad la plataforma para su ascenso. Así es como Dios actúa. Cuando el mundo intenta derribarte, Él lo usa como el cimiento sobre el cual edificará algo aún más grande. La humillación que enfrentas hoy no es más que la herramienta que Dios emplea para refinarte y fortalecerte. Porque la exaltación que viene de Dios no se basa en el aplauso humano, sino en una transformación profunda que solo puede lograrse a través del fuego de la prueba. Es un principio espiritual inquebrantable. Aquellos que son humillados por el mundo, cuando confían en Dios, son los que Él levanta con mayor gloria. Jesús mismo, el Hijo de Dios, experimentó la mayor humillación que alguien pudiera imaginar. Fue burlado, escupido y coronado con espinas. Los fariseos y los gobernantes se creyeron superiores, pensando que su poder terrenal era suficiente para aplastar al Salvador del mundo. Pero lo que ellos no entendieron es que el aparente fracaso de la cruz era en realidad la manifestación más grande del poder de Dios. Filipenses 2:8-9 nos revela este misterio. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La humillación no fue el final, fue el comienzo de la victoria más grande de la historia. El mundo exalta a los orgullosos, a los que se jactan de sus logros, a los que pisotean a los demás para subir. Pero la exaltación de Dios no sigue los caminos del hombre. El que se enaltece será humillado.
y el que se humilla será enaltecido. No, Lucas 14:11. No importa cuán fuerte sea la opresión de los soberbios, la Escritura es clara, su caída es inevitable. Vemos este principio reflejado en la historia de Nabucodonosor, el rey que se creyó invencible y que en su arrogancia declaró: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Sus palabras no habían terminado de salir de su boca cuando la voz de Dios decretó su caída. El hombre más poderoso del mundo en su tiempo fue reducido a vivir como una bestia del campo hasta que reconoció que solo Dios tiene el poder de exaltar y humillar. Dios no ignora la soberbia de quienes te menosprecian. No es ciego a las palabras de burla, a las humillaciones públicas, a los desprecios silenciosos. Él ve cada lágrima que has derramado en secreto y cada herida que intentaste ocultar. Y su justicia es perfecta. Cuando Ana, la madre de Samuel, era humillada por Penina, quien se burlaba de su esterilidad, parecía que Dios la había olvidado. Pero en el tiempo perfecto, el Señor la exaltó, dándole un hijo que no solo traería gozo a su vida, sino que sería un profeta para la nación. Ana, en su cántico de gratitud, proclamó la verdad eterna: Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. 1 Samuel 2:7-8. Lo que parecía una historia de dolor, Dios lo convirtió en una historia de gloria. Es posible que hoy sientas que los narcisistas que te rodean tienen el control, que sus palabras y acciones están dañando tu vida de manera irreversible. Pero la realidad es que su aparente dominio es solo una ilusión. La Escritura dice en Proverbios 16:5: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. La soberbia siempre tiene un final, y cuando el juicio de Dios cae, no hay poder humano que pueda detenerlo. La clave está en mantenerte firme, en no ceder al deseo de tomar venganza por tus propias manos, sino dejar que sea Dios quien actúe en su tiempo. El rey David entendió esta verdad. Cuando Saúl lo perseguía injustamente, intentando acabar con su vida, David tuvo oportunidades para vengarse. Sus propios hombres le decían que Dios había puesto a Saúl en sus manos para que lo matara. Pero David respondió con sabiduría y temor de Dios: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. 1 Samuel 24:6. En lugar de adelantarse, esperó en la justicia de Dios. Y al final no fue David quien cayó, sino Saúl. Dios enalteció a David en el momento perfecto, cuando ya estaba preparado para reinar. Esa es la promesa para aquellos que han sido humillados por el orgullo de otros. Dios no solo te restaurará, sino que lo hará en un tiempo en el que tu corazón esté listo para recibir la bendición sin soberbia, sin rencor, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre, pero cuando llega es perfecto. Si hoy sientes que el desprecio de otros te ha hecho caer, recuerda que la caída más grande no es la tuya, sino la de aquellos que se han exaltado sin Dios. La historia ha demostrado que los que se levantan en soberbia terminan desplomándose sin remedio. Pero los que confían en el Señor, aunque pasen por el fuego de la humillación, saldrán más fuertes, más firmes y más preparados para la gloria que Dios ha reservado para ellos. Porque cuando el orgullo
del mundo intenta menospreciarte, Dios ya está preparando tu exaltación. El rechazo puede parecer un golpe devastador, una herida que deja cicatrices en el alma y hace que la mente se inunde de preguntas sin respuesta. Pero lo que a los ojos del mundo es desecho, para Dios es material de construcción. No hay rechazo que no sea parte de un proceso mayor, porque cada puerta cerrada, cada humillación y cada palabra de desprecio solo cumplen el propósito de dirigir los pasos hacia el lugar correcto. José no habría llegado a Egipto si sus hermanos no lo hubieran vendido. No habría sido puesto como gobernador si no hubiera sido calumniado por la esposa de Potifar. No habría interpretado los sueños del faraón si no hubiera estado en la prisión. Su ascenso no fue un golpe de suerte, sino una orquestación divina en la que cada rechazo lo empujó a la posición exacta en la que debía estar. Dios permite el rechazo porque sabe que es la herramienta que rompe las ataduras con lugares y personas que no son parte del destino final. Si el corazón se aferra a lo que es familiar, no hay espacio para lo nuevo que Dios ha preparado. Cuando Samuel lamentaba el rechazo de Saúl, Dios le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? 1 Samuel 16:1. La tristeza por lo que se pierde impide ver lo que viene después. Pero Dios no se mueve en función de las pérdidas humanas, sino de su propósito eterno. Mientras Samuel seguía enfocado en lo que se había ido, Dios ya había escogido a David. El rechazo de los hombres no es un indicio de que algo está mal, sino una señal de que Dios está preparando algo más alto. David no fue aceptado de inmediato. Fue ungido en privado, apartado en los campos, mientras sus hermanos eran considerados más dignos a los ojos de los hombres. Cuando se presentó en la batalla, su propio hermano lo despreció y lo acusó de orgullo, como si su presencia allí fuera insignificante. Pero lo que parecía un menosprecio era en realidad el umbral de una oportunidad. El mismo campo donde fue rechazado fue el escenario donde derrotó a Goliat. El mismo pueblo que dudó de él lo vio triunfar. Nadie puede impedir el cumplimiento de los planes de Dios. La piedra que los edificadores desecharon se convirtió en la principal piedra del ángulo. Salmo 118, 22. Lo que es despreciado, Dios lo exalta. Jesús, el Salvador del mundo, no fue recibido por los suyos. Fue rechazado, golpeado y llevado a una muerte vergonzosa. No hubo corona de oro sobre su cabeza, sino espinas. No hubo trono, sino una cruz. Pero lo que parecía un acto de derrota se convirtió en la victoria más grande de la historia. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Dios usa el rechazo para alinear los pasos con su voluntad. Si José hubiera permanecido en la casa de su padre, nunca habría llegado a gobernar Egipto. Si Moisés hubiera seguido en el palacio, nunca habría guiado a Israel a la libertad. Si David hubiera sido aceptado de inmediato, nunca habría enfrentado las batallas que lo prepararon para el trono. Si Jesús no hubiera sido crucificado, la humanidad seguiría en condenación. Cada rechazo es una pieza dentro del plan divino, una herramienta que desvía el camino de lo temporal para conducirlo hacia lo eterno. Los narcisistas buscan aplastar a otros porque su identidad se basa en la superioridad. Desprecian a quienes consideran inferiores y se rodean solo de aquellos que los engrandecen. Pero la exaltación que viene de Dios no depende de la opinión de los hombres. No se fundamenta en aplausos, títulos o reconocimiento humano.
El que es exaltado por Dios no necesita la aprobación de los soberbios. Su destino no está en manos de quienes lo menosprecian, sino en la voluntad del Altísimo. Jesús no discutió con aquellos que lo rechazaron. No intentó demostrar su poder a quienes se burlaban. Se mantuvo en silencio porque sabía que su propósito no dependía de la aceptación del mundo. No responderá con gritos ni alzará su voz en las calles. Isaías 42:2. El rechazo nunca es el final de la historia, es solo el camino hacia algo más grande. Cuando el mundo cierra una puerta es porque Dios ya ha preparado otra. Nada sucede por casualidad. Cada desprecio es un paso más cerca del cumplimiento del propósito divino. La caída de los que se exaltan y el levantamiento de los humildes no es un concepto humano, sino una ley inquebrantable establecida por Dios. Cuando Samuel ungió a David, lo hizo en presencia de sus hermanos, aquellos mismos que lo habían despreciado. Cuando José fue exaltado en Egipto, sus hermanos se postraron ante él sin reconocer que aquel a quien habían vendido ahora tenía el poder de salvar sus vidas. El poder de Dios no necesita la validación de los hombres. Su exaltación es independiente de la opinión de los soberbios. Cuando Él levanta a alguien, ningún ataque puede impedirlo. Ninguna calumnia puede detener lo que ha sido decretado en el cielo. Ningún menosprecio puede anular su propósito. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo y no lo hará. Números 23:19. El tiempo del rechazo es solo un tiempo de preparación. José necesitaba aprender a administrar antes de gobernar. Moisés necesitaba conocer el desierto antes de guiar a Israel. David necesitaba enfrentar gigantes antes de ser rey. Jesús necesitaba ser crucificado antes de ser glorificado. Dios nunca exalta sin antes procesar. Cada dolor, cada humillación y cada rechazo son parte de ese proceso. El oro no se purifica sin fuego. El trigo no se separa sin ser sacudido. La exaltación no llega sin un tiempo de prueba. La promesa sigue en pie. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre, pero su fidelidad es inquebrantable. Cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Él levanta a alguien, nadie lo puede detener. Lo que hoy parece un rechazo es en realidad la evidencia de que Dios está alineando todo para su propósito eterno. La batalla contra la humillación no se libra con palabras ni con fuerza propia, sino con la confianza en Dios. No es necesario responder a quienes menosprecian, ni buscar venganza contra quienes intentan destruir la dignidad de otros. La justicia del hombre es limitada, pero la justicia de Dios es perfecta. En medio de la prueba, el alma puede clamar y cuestionar, pero la respuesta siempre ha estado escrita. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. No hay afrenta que pase desapercibida ante sus ojos, ni acto de maldad que quede impune. Cuando el pueblo de Israel se encontró atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Egipto, el miedo los llevó a desesperarse. Miraron a su alrededor y solo vieron dos opciones: morir bajo la espada del enemigo o ahogarse en las aguas. No había un tercer camino visible, no había escapatoria según la lógica humana. En su angustia clamaron contra Moisés, reprochándole haberlos sacado de Egipto para perecer en el desierto. Pero mientras su fe se desmoronaba, Dios ya había provisto una salida que ningún ojo podía ver. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová
hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. No hizo falta que el pueblo peleara. No hubo batalla con espadas ni estrategias humanas. El mar se abrió, el enemigo fue confundido y la victoria se manifestó sin que Israel tuviera que levantar un solo dedo. Las peleas más grandes no se ganan con confrontaciones, sino con la total dependencia de Dios. El deseo natural del corazón es defenderse, buscar justicia inmediata, demostrar que el agravio no quedará sin respuesta. Pero las Escrituras revelan un principio superior. La exaltación llega cuando se aprende a confiar en que la lucha pertenece a Dios. Cuando Mardoqueo fue despreciado por Amán, no hubo gritos ni reclamos. No intentó demostrar su valor a los ojos de los hombres. Permaneció firme, confiando en el poder del Altísimo. Mientras Amán construía la horca para destruirlo, Dios estaba preparando el escenario para revertir el destino. El mismo instrumento que había sido diseñado para su caída se convirtió en el símbolo de la caída de su enemigo. El poder de Dios no necesita ser probado con palabras. No es necesario alzar la voz ni justificar la propia posición ante quienes buscan humillar. Jesús permaneció en silencio frente a quienes lo acusaban falsamente. No se defendió ante Pilato. No respondió a los insultos. No exigió que reconocieran su divinidad. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Su silencio no fue debilidad, sino la mayor manifestación de su poder. No necesitó demostrar su autoridad, porque su victoria ya estaba escrita desde antes de la fundación del mundo. El orgullo del hombre lo empuja a buscar su propia justicia, pero la justicia de Dios se manifiesta en su tiempo perfecto. David tuvo múltiples oportunidades para acabar con la vida de Saúl, quien lo perseguía sin razón. Sus hombres lo animaban a tomar venganza, a aprovechar la oportunidad para eliminar al enemigo. Pero David entendió un principio divino. La mano de Dios es la única que tiene la autoridad para exaltar y para humillar. Jehová me guarde de extender mi mano contra el ungido de Jehová. 1 Samuel 26:11. No necesitó forzar su ascenso al trono, no requirió eliminar a quien lo perseguía, esperó en Dios y cuando el tiempo llegó, fue coronado como rey sin que sus manos se mancharan de sangre. La exaltación que proviene de Dios no requiere manipulación ni estrategias humanas. No depende de esfuerzos ni de demostraciones. No está sujeta a la aprobación de los soberbios ni a la aceptación de aquellos que buscan menospreciar. La mano del Altísimo es la que levanta. Y cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Los que confían en su justicia pueden caminar en paz sin temor a las palabras del enemigo, sin angustia por las circunstancias, porque el juicio de Dios no falla. Y cuando Él decide actuar, no hay poder en la tierra que pueda resistir su decreto. El mundo valora la confrontación, pero el reino de Dios se mueve en principios diferentes. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12:17. No es necesario devolver el golpe, responder a la ofensa, entrar en una batalla de palabras con aquellos que buscan destruir. La verdadera fortaleza se demuestra en la confianza absoluta en que Dios es el juez y que su veredicto es inapelable. Mientras los hombres intentan probar su valía, el que confía en el Señor reposa en la certeza de que su tiempo llegará. El testimonio de la fidelidad de Dios se repite a lo largo de la historia. Cada historia de humillación se convierte en un relato de exaltación cuando se deposita la confianza en las promesas divinas. No hay opresión que dure para siempre, ni poder humano que pueda
sostenerse en contra de la voluntad de Dios. Nabucodonosor se elevó a sí mismo y cayó. Amán se exaltó y fue destruido. Saúl persiguió y terminó derrotado. Pero José, Mardoqueo, David y Jesús, cada uno humillado en su tiempo, fueron levantados por la mano del Padre. Las lágrimas derramadas en la humillación no son olvidadas. Dios escucha cada clamor, ve cada injusticia, registra cada acto de opresión. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Salmos 34, 17. La espera puede parecer larga, la prueba puede ser difícil, pero la respuesta de Dios es segura. La exaltación no llega cuando el corazón se llena de amargura, ni cuando se busca venganza por cuenta propia. Llega cuando se deposita la confianza total en el tiempo de Dios. El enemigo puede levantar trampas, las personas pueden intentar cerrar puertas, los soberbios pueden usar sus palabras para menospreciar, pero cuando Dios decide levantar a alguien, ningún obstáculo es suficiente para detener su obra. La lucha no es con los hombres, la guerra no se gana con argumentos. La verdadera victoria está en dejar que el Señor pelee la batalla, porque cuando Él pelea, la victoria está garantizada. El fuego de la humillación nunca es accidental. No es un error, ni una prueba innecesaria, ni un castigo sin propósito. Es la herramienta con la que Dios refina, el proceso con el que separa lo débil de lo fuerte, lo pasajero de lo eterno. Cada palabra de desprecio, cada acto de injusticia, cada intento de menosprecio es una chispa que enciende un fuego del que solo se sale más firme, más resistente, más preparado para lo que viene. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. No es la destrucción lo que espera al final del fuego, sino la transformación. Lo que el enemigo intenta usar para quebrantar, Dios lo usa para fortalecer. Lo que parecía ser una pérdida es en realidad el molde donde se forja el propósito. Dios nunca usa a alguien sin antes haberlo pasado por el crisol de la prueba. No hay unción sin proceso, no hay elevación sin preparación, no hay gloria sin sacrificio. Antes de llegar al trono, David tuvo que soportar años de persecución. Antes de gobernar Egipto, José pasó por el foso, la esclavitud y la prisión. Antes de abrir el mar, Moisés atravesó un desierto de soledad. Ninguno de ellos fue levantado en la comodidad. Ninguno fue exaltado sin antes haber sido quebrantado. Dios no edifica sobre bases débiles. No coloca su gloria sobre estructuras frágiles. Todo lo que es llamado a cosas grandes, primero es probado en la oscuridad, en el dolor, en la humillación. El orgullo de los hombres cree que puede silenciar lo que Dios ha decretado. Piensan que su poder es suficiente para cerrar puertas, que su influencia puede detener lo que ha sido establecido desde antes de la fundación del mundo. Pero la voluntad de Dios no se negocia, su propósito no se detiene, su mano no se acorta. He aquí que yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Lo que Él ha determinado permanece. Lo que ha prometido se cumple. No importa cuántos intenten obstruir el camino, cuántos se levanten en oposición, cuántos se enorgullezcan de su supuesta autoridad. El trono de Dios está por encima de cualquier dominio terrenal y su justicia no tiene margen de error. El fuego de la prueba no solo quema lo que estorba, sino que también revela lo que es verdadero. Muchos pueden aparentar firmeza cuando todo es favorable, pero es en medio de la dificultad donde se manifiesta quién está realmente plantado en Dios.
Los que han sido refinados en el dolor no se quiebran ante el desprecio, no se derrumban ante la crítica, no se desmoronan cuando el mundo intenta aplastarlos. Su confianza no está en lo que los hombres pueden hacer, sino en lo que Dios ya ha prometido. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125, 1. No son las circunstancias las que determinan su destino, sino la palabra inmutable del Altísimo. La soberbia de los que humillan es su propia sentencia de caída. Creen que su poder es inquebrantable, que su voz es la única que debe ser escuchada, que su dominio nunca tendrá fin. Pero la historia se repite una y otra vez. Los que se exaltan a sí mismos siempre terminan en el polvo. Nabucodonosor caminaba en su palacio, admirando la grandeza de su reino, jactándose de su propia gloria, convencido de que su poder era absoluto. No sabía que su caída ya había sido decretada. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Daniel 4:33. No hubo aviso, no hubo oportunidad de arrepentimiento. Su arrogancia lo llevó de la grandeza a la humillación en un solo instante. Lo que había construido con orgullo se desmoronó sin que pudiera sostenerlo. No hay trono que pueda resistir la justicia de Dios. No hay nombre exaltado por el hombre que pueda permanecer cuando Dios decide removerlo. Los que humillan a otros para engrandecerse a sí mismos solo están firmando su propia sentencia. La exaltación que buscan con sus propias manos se convertirá en la ruina de su propio orgullo. La historia de Amán es un recordatorio de que los que cavan fosas para otros terminan cayendo en ellas. Pensó que su posición le daba derecho a menospreciar. Creyó que su influencia era suficiente para decidir el destino de los demás. Pero lo que había planeado contra Mardoqueo se volvió contra él. Colgaron pues a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, Esther 7:10. Su exaltación fue efímera, su caída fue absoluta. Dios no olvida la humillación de sus hijos. No ignora las lágrimas que se derraman en lo secreto. No pasa por alto las injusticias que parecen quedar impunes. Puede parecer que el mal triunfa, que la soberbia gobierna, que los que oprimen siguen avanzando sin consecuencia. Pero la paciencia de Dios no es olvido. Su silencio no es indiferencia. Su demora no es abandono. Su justicia opera en tiempos perfectos, en momentos exactos, en formas que nadie espera. Porque el Señor es Dios de justicia. Bienaventurados todos los que en Él esperan. Isaías 30:18. Lo que hoy parece un revés es, en realidad, el escenario para una redención gloriosa. Lo que el enemigo usa para aplastar, Dios lo usa para levantar. Cada temporada de prueba tiene un final. Cada proceso de humillación tiene una fecha de expiración. Cuando el tiempo se cumple, Dios cambia el lamento en danza, la tristeza en gozo, la opresión en victoria. José no quedó en la prisión para siempre, David no fue perseguido eternamente, Mardoqueo no vivió bajo la sombra de Amán por el resto de su vida. Cada uno atravesó la prueba, soportó la humillación, resistió la injusticia y al final la mano de Dios los levantó de manera que nadie pudo negar. Los humillados en el polvo se alegrarán. Los menesterosos se gozarán en el Santo de Israel. Isaías 29:19. La alegría que viene después de la humillación es mayor que el dolor que se experimentó en ella. La honra que Dios concede es incomparable con la vergüenza que el mundo intentó imponer. No hay proceso que sea en vano. No hay prueba que carezca de propósito. No hay fuego que no produzca algo eterno. Dios no permite la humillación
sin una razón. No deja que el enemigo toque a sus hijos sin que haya algo más grande en camino. Lo que se pierde en el camino será restaurado con creces. Lo que se sufre en lo oculto será recompensado en público. Lo que parecía un final será solo el inicio de algo más glorioso. Dios no miente. Su palabra no falla. Su promesa no se anula. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Isaías 55, 11. Lo que el fuego no destruye, lo purifica. Lo que la humillación no quiebra, lo fortalece. Lo que los hombres intentan detener, Dios lo acelera. Cuando el enemigo cree que ha ganado, es cuando Dios demuestra que su victoria es solo una ilusión. Porque cuando Él decide levantar, no hay fuerza en la tierra que pueda impedirlo. La soberbia del hombre no tiene cimientos firmes. Se eleva sobre arena, se sostiene con apariencias, se reviste de poder efímero, pero inevitablemente cae. La exaltación que se busca con orgullo nunca permanece, porque el dominio que no proviene de Dios es frágil, pasajero, sin sustancia real. Lo que parece fortaleza es solo una estructura hueca que se desmorona al menor viento de juicio, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. No hay excepción a esta verdad, no hay excepción a esta ley. Dios humilla a los que se enaltecen y exalta a los que se humillan, porque su justicia no es un concepto vacío, sino una realidad inmutable que rige el destino de los hombres. El orgullo de los que humillan los hace creerse intocables, desprecian a quienes consideran débiles, se colocan por encima de los demás, se convencen de que su poder no tiene fin, pero su grandeza es un espejismo. En su arrogancia, ignoran que la soberbia es el preludio de la caída, que la altivez es la señal de una ruina inevitable. Nabucodonosor se creyó el dueño del mundo, convencido de que su reino era el resultado de su propio esfuerzo, de que su esplendor era inquebrantable. Caminaba con confianza sobre su imperio, proclamando su grandeza sin sospechar que en ese mismo instante el juicio ya había sido decretado. No hubo advertencias adicionales, no hubo oportunidad para rectificar. Cuando la soberbia viene, viene también la deshonra. Proverbios 11:2. En un instante pasó de ser el hombre más poderoso del mundo a vagar como un animal, reducido a la miseria hasta que reconoció que solo Dios tiene el poder de exaltar y humillar. No hay altura alcanzada por el orgullo que no tenga un límite. No hay grandeza humana que pueda desafiar la voluntad de Dios sin consecuencias. Los que se elevan pisoteando a otros no son intocables. Los que construyen su dominio sobre la injusticia no tienen asegurada su permanencia. Sus palabras pueden parecer definitivas, ¿no? Su influencia puede parecer incuestionable, pero lo que no tiene raíz en Dios será arrancado de la tierra. He visto al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Salmos 37, 35 a 36. Lo que parecía eterno se desvaneció sin dejar rastro. Dios no deja impune el menosprecio de los soberbios. No es indiferente ante la humillación de los suyos. No permanece en silencio cuando el altivo oprime, cuando el injusto se burla, cuando el arrogante intenta aplastar a los que han sido fieles. Su justicia es paciente, pero no ausente. Su juicio no se adelanta a su tiempo, pero cuando llega,
es inapelable. Amán edificó su propia ruina sin saberlo. Su soberbia lo llevó a preparar una horca, convencido de que su plan era perfecto, de que su poder era absoluto, de que nadie podía revertir su decreto. Pero lo que el hombre planea para destruir a otros se convierte en el instrumento de su propia caída. No hubo advertencia, no hubo escape. El que cava fosa caerá en ella, y al que revuelve la piedra, sobre él le caerá. Proverbios 26, 27. La misma trampa que había diseñado fue el medio de su condena. Dios exalta a los humildes no por mérito humano, sino por su propia voluntad. No es el esfuerzo de los hombres lo que produce el favor divino. No es la lucha por reconocimiento lo que garantiza el levantamiento. Es Dios quien decide cuándo, cómo y a quién exalta. David no peleó por su corona, no se abrió camino por la fuerza, no exigió el trono que le había sido prometido. Su reinado no llegó por estrategias humanas, sino por la mano de Dios. Saúl, en su orgullo, creyó que podía sostener con su propia fuerza lo que ya le había sido quitado. Pensó que su posición dependía de su influencia, de su poder militar, de su dominio sobre el pueblo. No entendió que un reinado sin el respaldo de Dios es solo una sombra sin sustancia, una autoridad que se desvanece con el tiempo. La grandeza que no está cimentada en Dios no sobrevive. El dominio que se edifica sobre el egoísmo no permanece. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. 1 Samuel 2:7. La exaltación que proviene de Dios no se obtiene con manipulaciones, no se asegura con el aplauso de los hombres, no se negocia con estrategias humanas. Es el resultado de la fidelidad, de la perseverancia en la verdad, de la confianza en el tiempo de Dios. No es inmediata, no es sencilla, no es sin prueba. Requiere atravesar el fuego sin rendirse, soportar la humillación sin apartarse, caminar en la oscuridad sin perder la fe. José tuvo la promesa, pero también tuvo el foso, la esclavitud, la prisión. David tuvo la unción, pero también tuvo el exilio, la persecución, la incertidumbre. Moisés tuvo el llamado, pero también tuvo el desierto, la espera, la resistencia del pueblo. Ninguno fue levantado sin antes haber sido quebrantado. Ninguno llegó a la cima sin antes haber conocido el valle. Los que confían en Dios no necesitan defenderse, no necesitan responder a las acusaciones, no necesitan justificar su posición ante los que los menosprecian. La exaltación de Dios es soberana, su justicia es perfecta, su fidelidad es inquebrantable. Él alzará del polvo al pobre y al menesteroso levantará del muladar para hacerle sentar con príncipes. Salmo 113, 7-8. La transformación es absoluta, el cambio es radical, el levantamiento es incuestionable. Lo que hoy parece un lugar de deshonra, mañana será el testimonio de una elevación que nadie podrá negar. El orgullo de los que humillan será reducido a nada. La altivez de los soberbios será quebrantada. La burla de los que se creen superiores será silenciada. No hay palabra altanera que prevalezca. No hay desprecio que quede sin respuesta. No hay acto de injusticia que quede sin juicio. El trono de Dios está por encima de toda potestad humana. Su autoridad es suprema. Su gobierno es eterno. La soberbia del hombre tiene un límite, pero la exaltación de Dios no tiene fin. Los que han sido humillados verán la justicia manifestarse. Los que han sido menospreciados serán honrados. Los que han sido oprimidos serán restaurados. No por fuerza, no por influencia, no por conexiones humanas, sino por la mano poderosa del Altísimo. Los que hoy parecen fuertes serán derribados. Los que hoy parecen invencibles serán despojados. Los que hoy dominan con arrogancia serán olvidados. Pero los que han confiado en Dios, los que han permanecido en la verdad, los que han soportado la prueba,
sin renunciar a su fe, serán establecidos con firmeza, serán sostenidos con poder, serán levantados para la gloria de su nombre. Dios no deja sin recompensa a los que han sido fieles. No ignora el sufrimiento de los que han sido menospreciados. No olvida la aflicción de los que han sido humillados. Su justicia no tarda, su fidelidad no falla, su exaltación no tiene comparación. Porque cuando Él levanta, nadie puede derribar. Cuando Él honra, nadie puede menospreciar. Cuando Él establece, nadie puede mover. Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Salmo 75:7. La recompensa de Dios no sigue los tiempos ni las lógicas del mundo. La exaltación que Él concede no es el resultado de estrategias humanas ni de influencias pasajeras. Cuando Dios decide levantar a alguien, lo hace de manera que nadie pueda impedirlo. Lo que hoy parece un terreno de vergüenza se convierte en el fundamento de una gloria mayor. La prueba que intentó destruir es la misma que fortalece. La humillación, que parecía ser el final, se transforma en la evidencia de que Dios ha estado obrando en lo secreto, preparando el terreno para algo más grande. Después de haber padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5:10. El sufrimiento no es permanente, la injusticia no es definitiva, la opresión no dura para siempre. Todo tiene un tiempo determinado y cuando Dios decreta el fin de la prueba, no hay nada que pueda extenderla. Las lágrimas derramadas en el dolor no son ignoradas. Las palabras de desprecio no son olvidadas. Las afrentas recibidas no quedan sin respuesta. Dios es testigo de cada momento de humillación, de cada golpe recibido en silencio, de cada herida que no se vio a simple vista. Y cuando su justicia se manifiesta, la restauración es mayor que cualquier pérdida sufrida. La historia de Job es un testimonio de que la aflicción no es el destino final de quienes confían en Dios. Su sufrimiento fue intenso, su pérdida fue devastadora, su humillación ante los ojos del mundo fue total. Sus amigos lo vieron como alguien desechado. Su esposa le pidió que maldijera a Dios y muriera. Pero lo que parecía ser la última palabra sobre su vida no era más que una pausa antes de la restauración. Y quitó Jehová la aflicción de Job y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10. La exaltación que Dios trajo no solo devolvió lo que había perdido, sino que lo multiplicó. La misma voz que antes lo acusaba tuvo que reconocer que Dios había estado obrando en lo invisible, que la prueba no era el final, sino el camino hacia algo mayor. Dios no deja a sus hijos en vergüenza. No permite que los justos sean pisoteados sin propósito. No ignora el clamor de aquellos que han sido tratados con injusticia. Su respuesta no siempre es inmediata. Su intervención no siempre ocurre en el momento en que se espera. Pero cuando actúa, lo hace con poder. No será para siempre olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Salmos 9:18. Lo que parecía un camino sin salida se abre en el momento menos esperado. Lo que parecía una derrota se convierte en una victoria que no deja lugar a dudas. El mundo valora la fuerza inmediata, el dominio visible, el poder que se impone sobre otro. Pero la verdadera exaltación no proviene del esfuerzo humano, sino de la mano de Dios. José no buscó por sí mismo el puesto de autoridad que recibió. David no forzó su camino al trono. Moisés no se nombró líder de Israel. Cada uno atravesó un proceso de humillación. Cada uno soportó desprecio.
Cada uno enfrentó la burla de quienes no veían en ellos el propósito divino. Pero Dios ya había determinado su exaltación desde antes que fueran probados. Y cuando llegó el tiempo, lo que el mundo había menospreciado se convirtió en instrumento de su gloria. Los humillados en el polvo se alegrarán. Los menesterosos se gozarán en el Santo de Israel. Isaías 29, 19. La oposición de los soberbios no puede detener lo que Dios ha decretado. El desprecio de quienes se creen superiores no tiene poder para anular lo que ha sido escrito en el cielo. Lo que parece un obstáculo insuperable es, en realidad, una plataforma para que la gloria de Dios se revele. Los que intentaron silenciar a José terminaron dependiendo de su provisión. Los que persiguieron a David fueron testigos de su coronación. Los que despreciaron a Moisés tuvieron que seguirlo hasta la tierra prometida. Ningún intento humano de detener el plan de Dios tiene éxito. Ningún acto de soberbia logra torcer su propósito. Ninguna humillación es suficiente para anular el destino que Él ha establecido. Las palabras de burla no son definitivas. Las acciones de desprecio no determinan el futuro. Los intentos de opresión no definen el destino de aquellos que han sido llamados por Dios. El camino puede parecer incierto. La prueba puede extenderse más de lo esperado. La injusticia puede parecer dominante, pero cuando la exaltación de Dios llega, lo hace de manera que nadie puede ignorarla. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Salmo 126, 2. La risa que sigue al dolor no es superficial. El gozo que llega después de la humillación es inquebrantable. La restauración que Dios trae no deja dudas de que su mano ha estado obrando todo el tiempo. La humillación es solo una etapa del proceso, no es el final, no es el destino definitivo, no es la última palabra. El que hoy está en el polvo será levantado. El que hoy es menospreciado será honrado. El que hoy es visto como insignificante será colocado en un lugar de autoridad. No porque lo haya buscado con sus propias fuerzas, no porque haya peleado por reconocimiento, sino porque Dios ha decretado su exaltación. El tiempo de la prueba no es eterno, la espera no es en vano, la confianza en el Señor nunca es defraudada. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Salmos 34, 5. Los que se enaltecen con su propio orgullo caen sin remedio. Lo que construyen para su propia gloria se desmorona sin advertencia. Lo que intentan sostener con su propia fuerza se desploma en el momento menos esperado. Pero los que han sido humillados y han permanecido fieles son levantados con una firmeza que nada puede mover. La justicia de Dios no permite que los soberbios permanezcan, pero establece con solidez a los que han soportado la prueba con fidelidad. El enemigo puede haber planeado la humillación para destruir, pero Dios la ha permitido para preparar. Lo que parecía un retroceso es en realidad un impulso. Lo que parecía un golpe final es solo el inicio de una nueva temporada. El que confía en Dios no es movido por la opinión de los hombres, no depende de la aprobación del mundo, no necesita la validación de aquellos que lo han despreciado. Su confianza no está en lo que ve, sino en lo que Dios ha prometido. Porque el que es poderoso ha hecho grandes cosas en mí, y santo es su nombre. Lucas 1:49. Nada de lo que se ha vivido en la humillación es en vano. Ningún dolor ha sido sin propósito, ninguna injusticia ha sido ignorada, ninguna lágrima ha sido desechada. Todo ha sido parte de un plan mayor, de una obra que solo Dios podía diseñar, de un testimonio que será contado con poder. Cuando la exaltación llega, no es solo
una elevación personal, es una manifestación del carácter de Dios, es una evidencia de que su justicia nunca falla, es una señal de que su fidelidad es inquebrantable. El mundo verá la restauración, los que menospreciaron serán testigos de la honra, los que intentaron destruir verán que todo ha sido edificado con mayor gloria, no por mérito humano, sino por la mano de Dios, no por estrategias, sino por su soberanía, no por influencia, sino por su poder. Él alzará del polvo al pobre y al menesteroso levantará del muladar. 1 Samuel 2:8. La exaltación no viene de los hombres, viene de Dios. Y cuando Él decide levantar a alguien, nadie puede impedirlo. La exaltación que proviene de Dios no es un simple acto de restauración, no es solo un regreso al estado anterior después de la humillación, sino una transformación completa que trasciende toda expectativa humana. Dios no solo levanta, sino que establece. No solo honra, sino que reivindica. No solo devuelve lo perdido, sino que añade lo que nunca se había imaginado. La gloria que viene después de la prueba no es una simple reparación del daño, sino la manifestación del poder divino en su máxima expresión. Lo que antes fue pisoteado se convierte en fundamento firme. Lo que antes fue desechado se vuelve la piedra angular. Lo que antes fue considerado sin valor, Dios lo... J'entre sans bruit dans ta ronde, main levée, regard qui gronde. Sous mes pas le seul répond et ton silence perd son nom. Tu dis que je tiens pas longtemps, mais je brûle en marchant. J'ai la caillée dans la peau et le feu dans le dos. Approche, regarde bien, je recule jamais, jamais. Sous la sondière mes mains qui frappent encore, tu sais. Je vais tomber le plafond. Sous les talons, sous les talons, sous les talons. Ton cœur bat sur mon nom. Sous les talons, j'ai le goût du sel sur la bouche et des nuits qui me secouent. Mais quand la peur veut m'attraper, je la fais tourner, tourner. Tes mots glissent sur ma peau comme la pluie sur les carreaux. Moi je garde le pas droit même si tout vacille sous moi. Approche, regarde bien, je recule jamais, jamais. Sous la sondière mes mains qui frappent encore, tu sais. Sous les talons, je fais tomber le plafond. Sous les talons, sous les talons, sous les talons. Ton cœur bat sur mon nom. Sous les talons, hey, hey, hey. Viens le lire sur mon passage. J'ai l'orage dans la gorge et la braise qui se forge. J'ai pas besoin de pardon quand je tiens ma direction. Je suis là bien planté, personne peut m'effacer. Sous les talons, je fais tomber le plafond. Sous les talons, sous les talons, sous les talons. Ton cœur... Silla sigue ahí, junto al vaso con sal. La mesa guarda bien lo que no sé soltar. Tu nombre en mi boca, como fruta y metal. Yo digo que ya fue, pero vuelve a empezar. Y me mira la luna desde el patio otra vez. Se me enciende la sangre cuando dice mi name. Dímelo, dímelo, que yo vuelvo a caer. Dímelo, dímelo, si me quieres tener, ay, dímelo, dímelo.
amarte otra vez. Se me enciende la sangre cuando dices mi name. Dímelo, dímelo, que yo vuelvo a caer. Dímelo, dímelo, si me quieres tener, ay, dímelo, dímelo, y me quedo en tu red. Dímelo, dímelo, que yo sé volver. Pisa fuerte, no te vayas. Si me rozas, me desarmas. Súbelo, que esta pena tiene alas, y se queda en la sala. Dímelo, dímelo, que yo vuelvo a caer. Dímelo, dímelo, si me quieres tener, ay, dímelo, dímelo, y me quedo en tu red. Dímelo, dímelo, que yo sé volver. Usa para demostrar su grandeza. La humillación no es el final, ni siquiera es el punto más bajo, sino la antesala de algo más alto. El enemigo intenta usarla como un arma de destrucción, pero Dios la convierte en una plataforma para la gloria. Lo que parecía una derrota absoluta se convierte en el testimonio que abrirá nuevas puertas. La exaltación de Dios no es un simple ascenso, es un cambio de dimensión, un reposicionamiento que no solo afecta a quien lo recibe, sino que impacta a quienes lo rodean. La historia no se repite sin propósito, la prueba no se repite sin razón. Todo lo que ha sido permitido ha sido necesario para la preparación. La humillación nunca es un retroceso, sino una señal de que algo más grande está siendo preparado en lo oculto. La respuesta de Dios a la humillación no es proporcional, es abundante. No responde con justicia humana, sino con un derramamiento de su favor que nadie puede detener. Cuando Dios levanta, lo hace sin restricciones, sin límites, sin la intervención de manos humanas. No hay negociación en su exaltación, no hay intermediarios en su honra, no hay condicionamientos en su restauración. El que ha sido humillado por el mundo recibe de Dios una honra que no necesita validación externa. Su favor es suficiente, su respaldo es absoluto, su decisión es irrevocable. Lo que Dios construye después de la humillación no se parece a lo que había antes. No es una simple reconstrucción, es una nueva edificación. El fundamento ya no es el mismo, la estructura ya no es la misma, la posición ya no es la misma. La humillación ha servido para erradicar lo que no era firme, para remover lo que no era necesario, para despojar lo que no era eterno. El proceso de Dios no se limita a devolver, sino a transformar. No solo se trata de recuperar lo que fue arrebatado, sino de recibir lo que jamás se había imaginado. La restauración divina no es un acto simbólico, es una declaración de que el propósito siempre estuvo vigente, de que el destino nunca estuvo en riesgo, de que la voluntad de Dios nunca fue alterada. Los que han intentado destruir terminan siendo testigos de la exaltación, no como espectadores pasivos, sino como evidencia de que nada puede frustrar el plan de Dios. La exaltación no se oculta, no ocurre en secreto, no pasa desapercibida, es visible, es notoria, es contundente. La gloria que Dios derrama después de la prueba no deja dudas de que su mano ha estado obrando en lo secreto. La espera no ha sido en vano, la aflicción no ha sido sin propósito, la humillación no ha sido sin recompensa. Cuando Dios levanta, lo hace con autoridad. No hay cuestionamientos, no hay espacio para la duda, no hay argumento que pueda contradecir lo que Él ha decretado. Su palabra no vuelve vacía, su justicia no se demora,
Su fidelidad no cambia. Lo que parecía ser el final es solo el inicio de algo más grande. Lo que parecía ser una derrota es solo la preparación para una victoria que nadie podrá ignorar. El tiempo de la humillación es finito, pero la exaltación de Dios es eterna. No se desvanece, no es temporal, no es frágil, permanece firme, estable, inquebrantable. No depende de las circunstancias, no está sujeta a la opinión de los hombres, no puede ser revocada por fuerzas externas. La obra que Dios ha iniciado se completará, la promesa que ha sido dada se cumplirá, el propósito que ha sido establecido se manifestará. La humillación no fue un obstáculo, fue una herramienta, no fue un castigo, fue una preparación, no fue una señal de abandono, fue una marca de selección. El que ha sido probado con fuego no es el mismo que entró en la prueba. Ha sido refinado, fortalecido, capacitado para sostener lo que está por recibir. Lo que antes parecía un peso ahora es una señal de autoridad. Lo que antes parecía una carga ahora es un testimonio de poder. La exaltación de Dios no solo cambia la posición, sino que cambia la esencia. No es un simple reconocimiento, es una transformación interna que se refleja en todo lo que rodea. La mente ya no es la misma, la perspectiva ya no es la misma, la fe ya no es la misma. El que ha sido humillado y ha confiado en Dios no sale de la prueba con las manos vacías, sino con una comprensión más profunda de su fidelidad, con una certeza absoluta de su justicia, con una confianza inquebrantable en su propósito. La exaltación no es el fin del proceso, es el inicio de una nueva temporada, no es el cierre de una historia, es la apertura de un destino que ha sido preparado desde antes del tiempo. Dios no levanta para devolver al mismo punto, sino para llevar más alto, para expandir, para manifestar su gloria de una manera aún mayor. No hay comparación entre lo que se ha perdido y lo que se recibirá, entre el dolor sufrido y la honra que vendrá, entre la prueba atravesada y la recompensa que espera. Dios no se equivoca, no improvisa, no cambia de opinión. Su plan siempre ha estado en marcha, su propósito siempre ha estado vigente, su voluntad siempre ha sido soberana. La humillación no fue una interrupción, fue parte del proceso. El dolor no fue una desviación, fue parte del camino. La injusticia no fue un accidente, fue una herramienta en manos del Creador. Los que confiaron en Él verán la recompensa. Los que esperaron en su justicia verán la manifestación de su gloria. Los que soportaron la prueba con fidelidad serán establecidos con firmeza. No por mérito humano, no por esfuerzo propio, no por conexiones terrenales, sino por la mano del Dios que exalta a los que fueron humillados, que levanta a los que fueron despreciados, que honra a los que el mundo intentó borrar. Cuando Dios decide exaltar, lo hace sin restricciones, sin oposición, sin demora. Lo que parecía una historia de derrota se convierte en un testimonio de su poder. Lo que parecía el fin de un capítulo se transforma en la introducción a algo más grande. Lo que parecía un fracaso es la evidencia de que Dios siempre tuvo el control. El enemigo planeó la humillación para quebrantar, pero Dios la usó para edificar. Lo que parecía una estrategia para destruir se convirtió en la preparación para algo mayor. Lo que intentó detener el avance solo aceleró el cumplimiento del propósito. Nada se ha perdido, nada ha sido en vano, nada ha estado fuera del plan divino. La exaltación que Dios trae no es una simple corrección de lo que se sufrió, sino una glorificación que nadie podrá ignorar. Lo que el mundo intentó enterrar,
será lo que Dios use para demostrar su fidelidad. Lo que fue pisoteado será lo que Él levante con mayor fuerza. La humillación fue una temporada, pero la exaltación de Dios será eterna. La prueba fue temporal, pero la recompensa no tendrá fin. Porque cuando Él exalta, lo hace con poder, con justicia, con gloria, con una manifestación que jamás podrá ser borrada.